unos 15 minutos al final. Ya. Es de 8 a 9. Okay. Ya estamos. Okay. Muy buenas tardes, amigos y amigas que nos siguen a través de la Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco. Les damos la bienvenida a estas jornadas de reflexión para la acción que estamos realizando todos los días de 8 a 9 de la noche por esta página, como un ejercicio pues para seguir organizándonos como pueblos, como barrios, en nuestras colonias también. Y bueno, pues el día de hoy queremos darle la bienvenida a la doctora Patricia Ramos González. Ella es directora del Laboratorio de Ciencias de la UNAM, y el día de hoy nos va a hablar acerca de un tema muy son los mutajes, y bueno, pues podemos encontrar. Entonces le damos la bienvenida. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. No, con muchísimo gusto. Y bueno, pues el micrófono está abierto para que pueda exponer pues todo lo que tiene que ver con esta ponencia de qué son los mutágenos y dónde los encontramos. Excelente. Bueno, primero que nada quiero agradecer a la Coordinación de Pueblos y Barrios de Xochimilco por haberme invitado, con muchísimo gusto. Y para esta ocasión pues me he tomado la libertad de seleccionar esta plática que tuve la oportunidad de compartir con los compañeros zapatistas en el evento de Conciencias por la Salud. Porque Conciencias para la Humanidad, porque considero que la problemática que ellos viven y la de otros pueblos y barrios es muy, muy similar. Entonces, uno de los primeros aspectos que es importante considerar para poder darle cara pues a los problemas es entender en qué consiste. Entonces, aquí la idea es ubicar primero qué son los mutágenos y dónde se encuentran, a qué nos referimos cuando hablamos de un mutágeno y demás. Entonces, primero que nada, hablaríamos de la toxicología ambiental, que es un área interdisciplinaria, es el área en la que yo trabajo. Bueno, yo trabajo algo más específico, pero finalmente la toxicología ambiental es un área que, como ustedes ven, incluye muchas aristas, muchos aspectos que son importantes para estudiar los tópicos que están relacionados con la contaminación, básicamente en este caso con los mutágenos. Entonces participan desde aspectos finos, como puede ser la microbiología, la biología molecular, la genética, pero también las matemáticas, porque es necesario traducir esto a patrones y establecer predicciones que puedan ser confirmadas a lo largo del tiempo, entender cómo la presencia de sustancias afecta el paisaje, no nada más desde el punto de vista del estético, no nada más de ecología del paisaje, sino también de qué manera va favoreciendo o va reduciendo la posibilidad de que algunos organismos puedan continuar vivos en su ambiente. Entonces, este es un área interdisciplinaria en la que vamos a ubicar ese tipo de trabajos. Lo primero que vamos a hacer aquí sería definir qué cosa es un mutágeno. Un mutágeno va a ser cualquier sustancia química o de origen biológico, puede ser de origen químico sintético, de origen biológico, pero también físico, que puede provocar cambios en el material hereditario de los organismos. Como sabemos, todos los organismos, no importa el tamaño y la complejidad, todos tenemos material hereditario. Y este material hereditario se transfiere de generación en generación. Normalmente es posible que se presenten algunas mutaciones a lo largo del tiempo, que es de hecho la base de la evolución. Pero estos cambios que forman parte de la constitución de lo que son las formas vivas actualmente, a través de la evolución, como decíamos, son muy raros, son sumamente raros a lo largo del tiempo. Claro que si ya los vemos todos juntos, como podemos observar la diversidad de organismos que existen a nuestro alrededor, pues no podríamos percibir que muchos de estos cambios, de estas alternativas del aspecto de los organismos, son consecuencia de pequeños cambios que fueron presentándose a lo largo de la evolución de las especies. El problema aquí es que los que se presentan van gradualmente acomodándose en el ambiente, digamos, acomodándose en la biología del organismo.
porque un cambio obviamente va a reflejar diferentes alternativas de función de los organismos. Entonces puede ser que una mutación le beneficie al organismo, pero también pudiera ser que no lo beneficiara. ¿Qué pasa entonces cuando tenemos un ambiente que favorece los cambios, que favorece las mutaciones? Aquí el problema es que si ocurre esto en tiempos breves, relativamente breves, como puede ser nuestra historia, la historia de la presencia del hombre en la Tierra, pues aquí los cambios no van a tener el tiempo suficiente para poder ir llevando a los organismos en el ambiente y pueden generar un problema de desventaja para algunos de ellos. La mayoría de los contaminantes pueden tener la actividad mutagénica, ¿sí? Entonces vamos a hablar de los organismos y que los contaminantes también pueden ser. ¿Por qué? Pues porque los contaminantes van a ser cualquier forma de energía o de materia que esté presente en un medio al que no pertenece, o bien que sí pertenezca pero que se encuentra fuera de la concentración basal, la concentración ordinaria. Entonces, cuando estamos hablando de esto, básicamente nos referimos a una pérdida del equilibrio, porque puede ser que tengamos una sustancia que esté presente en gran cantidad o en un sitio no habitual, y esto va a ser un contaminante para ese organismo, o bien una forma de energía o de materia que sea trasladada de un sitio a otro al que no pertenece y que obviamente va a provocar un impacto en el ambiente. Ahora, cuando hablamos de mutágenos y de contaminantes, tenemos que entender que hay de diferentes tipos. Por ejemplo, hablamos de contaminantes primarios. Un contaminante primario es aquel que se emite directamente a partir de un origen. Por ejemplo, una actividad, por ejemplo, un incendio forestal. El contaminante primario entonces llega al ambiente, pero cuando llega al ambiente es muy común que se encuentre con otros contaminantes que ya están ahí, además de que va a interactuar con factores ambientales como la luz, la presión, la temperatura, la humedad, etcétera, y esto va a generar cambios en este contaminante primario y en los otros contaminantes, de tal manera que ahora ya vamos a tener contaminantes secundarios, terciarios, etcétera. Como ven, entonces cuando hablamos de ambiente es muy difícil hablar de un contaminante. Básicamente aquí el concepto importante sería, en el ambiente, la contaminación está basada en el impacto de mezclas complejas, que es lo que se constituye cuando estos contaminantes simples o contaminantes primarios van asociándose con otros que ya están presentes en el ambiente. ¿De dónde vienen? Pues, ¿de dónde vienen los contaminantes? Puede ser de una fuente natural, por ejemplo, decíamos, de actividad volcánica, de minas que están expuestas directamente al ambiente, o subterráneas, mantos freáticos, incendios forestales, luz solar, que como ven la luz solar, que es algo necesario para la vida, puede convertirse en una amenaza para la vida cuando exageramos o no tenemos cuidado en la forma en la que nos exponemos. Y entonces esto es importante, algo que es benéfico, cuando se encuentra en exceso, que era lo que decíamos, se encuentra en exceso, puede llegar a provocar toxicidad, irritación o algunas lesiones como que es una quemadura más importante. Y sobre todo estas quemaduras son muy importantes porque con el tiempo, y dependiendo también de la biología del organismo, pueden llegar a malignizarse. Como ustedes ven aquí, tenemos una lesión que se ha convertido en maligna, es decir, un cáncer de piel, que muy frecuentemente están asociados a la exposición no controlada a la luz solar. Por otro lado, también para que el hombre satisfaga sus condiciones de alimento, de caza, de sustento, etc., pues obviamente ha modificado el ambiente a través de la industria. Se ha movilizado a través de vehículos que utilizan llantas que después se quedan encimadas kilómetros y kilómetros porque no sabemos qué hacer con ellas, o bien explotamos yacimientos de petróleo, o bien utilizamos pesticidas o herbicidas para poder
tener mejor producción agrícola, o sustancias para poder curtir piel, por ejemplo, en el caso de la peletería, o inclusive a nivel artesanal, porque algunos artesanos en su trabajo ocupan sustancias que pueden ser irritantes o pueden ser tóxicas, sobre todo lo que está relacionado con el curtido de la piel. En determinado momento utiliza algunas sustancias que son agresivas para el ser humano. Entonces los contaminantes pueden tener un origen natural y un origen antropogénico. ¿Y qué decimos de nosotros? Pues obviamente nosotros también jugamos un papel importante. ¿Por qué? Porque vamos a generar residuos. Y estos residuos los vamos a generar, ya sea, por ejemplo, porque tomamos agua en botellas desechables, que después es un problema canalizar para reciclarlas, por ejemplo. O también a través de productos de higiene cotidiana, como pueden ser desodorantes, crema para afeitar, cosméticos, etcétera. Y esto, muchos de los residuos de aquí también van a dar a los confinamientos de basura no controlados, sobre todo, en los cuales, pues imagínense también para estas personas lo que implica el impacto a cualquier producto que se encuentra presente aquí, derivado de actividad ya sea natural, antropogénica, industrial o bien doméstica. Entonces, no podemos pensar que por más cuidadosos que seamos, nosotros no contaminamos, todos contaminamos. Al momento en que estamos en un ambiente, vamos a interferir con este ambiente. Y la cuestión aquí es, en parte, hacernos conscientes de que mientras menos cambie el ambiente, mejor posibilidad tengo de su preservación. Bueno, los contaminantes ya están en el ambiente. Y ahora lo que tienen que hacer, o lo que van a hacer más bien, es transportarse. Es decir, los contaminantes cambian de lugar. Y cambian de lugar de manera natural, como puede ser a través de las lluvias, que van lavando a los contaminantes y los van arrastrando de un sitio a otro, a través de ríos, de mantos freáticos, manantiales, cascadas, etc. A través de la actividad del viento, que también va a arrastrar a algunos de un sitio a otro, sobre todo aquellos que están en forma particulada pequeña, y van a trasladarlos de un sitio a otro. Evidentemente, los ríos, lagos, presas, etcétera, pero también vean que los organismos, al estar en el ambiente, van a movilizar a los contaminantes. Y aquí, por ejemplo, tenemos una imagen marina, y uno pensaría, pero ¿cómo los peces pueden movilizar a los contaminantes? Bueno, hay que recordarnos de los, por ejemplo, del petróleo que se ha derramado en el Golfo. Eran manchas enormes. Una mancha que prácticamente era del tamaño de la cabeza de la península de Yucatán. Ese tamaño era la mancha que se derramó en el Golfo. Pero obviamente el petróleo que queda en esta zona no se queda estático. Cuando los organismos van pasando por ese sitio, van movilizándolo de un sitio a otro. Igual que las aves que pueden llevar en su pelaje la presencia de algunas sustancias, el pelaje de mamíferos, como pueden ser el changuito, inclusive la capa de agua que cubre el cuerpo de esta serpiente también puede llevar disueltas sustancias. Y obviamente el humano, pues por supuesto que nosotros tenemos todavía una mayor posibilidad de mover sustancias de un sitio a otro. Fíjense, aquí tenemos grandes grúas que van a movilizar sustancias que se sacan de minas expuestas. Esto pequeñito que ven aquí, en este cuadrito, esta es una camioneta, esta es una van. Comparen esta van con estos animalotes, les llamo yo, porque están bastante altos, que son con los cuales se va movilizando el material que se extrae de las minas. Y después lo llevamos a otros sitios, ¿sí? De un sitio a otro a través de tierra, pero también a través del mar o a través del aire. De tal forma que en determinado momento una zona puede estar expuesta a una sustancia muy lejana sin que los habitantes de esta zona sean conscientes de que están siendo expuestos. De manera, por supuesto, aleatoria, pero expuestos al final de cuentas. Por ejemplo, hace muchos años, en la zona del norte de la Ciudad de México, hacia la zona de lechería, había una compañía que lo que hacía era producir cromo. Y ese cromo lo producía a través de la cromita que se traía de Sudáfrica.
Y obviamente esta sustancia, el cromo, es una sustancia que tiene potencial carcinogénico. Entonces, esto genera un problema de salud sumamente fuerte, que obviamente ha traído una serie de consecuencias en la salud durante muchos años. Bueno, y como ven, pues obviamente la gente que está ahí, pues no se le ocurre entender, no se le ocurre saber, porque no tiene la forma de hacerlo, que muchos de los problemas de salud que tienen se asocian a la presencia de sustancias que se originan en Sudáfrica. O sea, de verdad es así medio de locos, ¿no? Pero bueno. Ok. Entonces quedamos en que los contaminantes se emiten a la atmósfera, se distribuyen, y ahora vamos a hablar de la absorción. La absorción implica el que entre en contacto con el cuerpo el mutágeno, ya sea a través de la respiración, ¿no?, a través del alimento o a través del contacto. Pero imagínense que aquí este joven que está respirando muy saludablemente no sabe, por ejemplo, que tiempo atrás pasó esta camioneta que fumigó el sitio y que hay un contaminante, que en este caso es un pesticida, y él podría estarlo respirando. O bien, decimos, bueno, no, yo solamente como productos naturales, pero estos productos naturales, algunos podrían estar contaminados con plaguicidas, con pesticidas también, de tal manera que pueden generar un problema para la salud, porque esta sería la vía con la cual entra una gran cantidad de sustancias al cuerpo. Por contacto, aquí son imágenes de un accidente que ocurrió en Bulgaria hace ya varios años, en la cual se derramó el lodo tóxico de una empresa que trabaja con aluminio. Esta sustancia o lodo rojo es rica en sustancias derivadas del aluminio y tiene por particularidad que ataca el sistema nervioso. Y vean aquí los animalitos cómo quedaron todos expuestos, pero también los vecinos, que obviamente van a tener la presencia de este lodo rojo durante mucho tiempo, porque no se puede eliminar fácilmente. Ahora, aquí es importante mencionar que además de estas rutas naturales, tenemos otras rutas que son importantes, como serían las rutas artificiales de inyección intramuscular, intradérmica, intravenosa. Intramuscular, que va derecho a la pompa o al brazo, a la pierna. Intradérmica, como en las vacunas, que nos la ponen bajo de la piel. O el intravenoso, que sí va directamente a torrente sanguíneo. Este es el que tiene la acción más rápida. Sería intramuscular más lento, después intramuscular acá, perdón, después intradérmica y después intravenosa. O también a través de medicación, a través de pastillas, por ejemplo. Entonces también los contaminantes pueden ingresar por rutas artificiales. Bueno, y una vez que ingresan al cuerpo, pues se van a distribuir todas las sustancias. Acuérdense que todo nuestro cuerpo está siendo alimentado a través de la sangre. La sangre es el vehículo que va a llevar los elementos que van a nutrir a nuestros músculos, a nuestros órganos, y obviamente esta sangre viaja por todo el cuerpo. Si un compuesto contaminante, llega al sistema sanguíneo, pues se va a distribuir y va a empezar a afectar órganos como el corazón, por supuesto, como los pulmones, e inclusive, si hablamos aquí de un embarazo, podría alcanzar al producto en formación. Es importante entonces entender que cuando se distribuye es cuando tenemos el mayor problema. De hecho, precisamente lo que no queremos es que se distribuya, no queremos que alcance diferentes órganos del cuerpo. Aquí vamos a hablar qué es lo que hace, cómo reaccionan los cuerpos ante la presencia de sustancias extrañas. Por un lado, vamos a hablar de eliminación y por otro lado de excreción. Aparentemente son dos palabras iguales, pero no, son un poquito diferentes. Cuando hablamos de excreción, estamos hablando de si consumimos algo, podemos orinarlo o podemos defecarlo. A través de las heces fecales podemos eliminarlo y estamos sacándolo del cuerpo. Pero aquí el concepto de eliminación quiere decir retirarlo del torrente sanguíneo. Y retirar del torrente sanguíneo un mutágeno, si no se está sacando por heces fecales y no se está sacando por el vómito, por ejemplo, una cosa muy importante, y esto siempre se los comento también a mis alumnos,
A veces uno se siente mal y quiere vomitar. Bueno, más bien no quiere vomitar, casi no hay nadie que quiera vomitar, pero tiene ganas de vomitar. Y entonces, cuando a ustedes les pase una cosa así, que quieran vomitar, vomiten. No eviten vomitar, vomiten y vomiten lo mejor que puedan, porque de esa manera están sacando aquello que está siendo peligroso para su cuerpo. Es una defensa del cuerpo y por eso es muy importante sacarlo. Por otro lado, puede ser que tosamos o que estornudemos. Igual hay que toser y hay que estornudar lo mejor, porque lo que está haciendo el cuerpo es defenderse. Es una manera de excretar, de sacar cosas del cuerpo. Pero la otra forma de eliminar la presencia de un mutágeno, de un contaminante en el torrente sanguíneo, es guardándolo en lo que se llaman órganos almacén. Aquí, esta es la imagen de un riñón. El segundo cuadro de la parte de arriba es un riñón. Ustedes pueden ver aquí los glomérulos. Y esto que está aquí verde también es un riñón. Pero es un riñón de un paciente que murió por exceso de cadmio. El cadmio es un metal pesado y se va depositando en el riñón. Hay sustancias como los insecticidas, como el DDT, que se meten en estas bolitas que son células grasas. En las células grasas se puede guardar sustancias como los pesticidas, y tomen en cuenta que si se guarda aquí ya no está en torrente sanguíneo, o al menos la concentración ha bajado. Y aquí la persona, mientras esté con obesidad, pues va a mantener al contaminante guardado en esas células. Pero si llega a reducir de peso, va a regresar esto para volverse a exponer y contaminarse de nuevo. Otro órgano almacén serían las uñas y los huesos o el cabello. Estos son comunes, por ejemplo, para compuestos como el antimonio o como el arsénico. El cabello se deteriora, las uñas se deterioran. Y vean otra forma en la cual se eliminan del cuerpo a través de el huevo, por ejemplo en el caso de las gallinas, de los avestruces, etc. Pero también en el caso de la lactancia, la leche materna es un fluido que va a salir del cuerpo, igual que el semen, igual que el sudor, igual que las lágrimas, y este fluido puede llevar también sustancias hacia el exterior, que van a contaminar a la siguiente generación, en este caso si se trata de un niño que está alimentando por amamantarse de su mamá. Bueno, ahora, a veces también una cosa que puede pasar es que ya sea que nos comamos algo, o lo respiremos, o lo hayamos tocado, cuando ingresa al cuerpo, se va a encontrar con un órgano que es muy importante, que es el hígado. El hígado, como ustedes saben, es la fábrica de transformación del cuerpo, y junto con la bilis, lo que va a hacer es va a degradar el alimento que estamos ingiriendo para que nuestro cuerpo lo pueda aprovechar. De tal manera que prácticamente cualquier cosa que entre a nuestro cuerpo va a ir a dar al hígado. Cuando un compuesto que puede ser tóxico, bueno, puede ser que consumamos un compuesto y no lo degradamos, puede ser eliminado directamente a través de las heces fecales. Por ejemplo, la celulosa, por ejemplo, el papel. Digo, no se trata de comerse papel así nada más, pero finalmente nosotros no digerimos la celulosa y como la tomamos, la eliminamos. En general no consumimos celulosa. Pero también hay otros que cuando llegan al hígado son transformados a moléculas más simples. Y este proceso de transformación a veces puede provocar que el resultado sea un tóxico más agresivo que aquel que entró en contacto con nuestro cuerpo. Es decir, entra una sustancia del ambiente, llega al hígado, el hígado lo transforma y lo reparte, ¿no? Por ejemplo, aquí es circulación sanguínea y de aquí se va a todos los demás lados, pero el compuesto que se ha transformado por la acción de enzimas que están en el hígado puede ser mucho más peligroso. Y obviamente esto pues es importante porque todos nosotros estamos formados por células, vamos a tener células de diferente tipo, en diferentes zonas de nuestro cuerpo, y obviamente cada una de estas células tiene material hereditario, de tal manera que pues lo que queremos es evitar que este material hereditario sufra más daños de lo que ya normalmente va a sufrir con nuestro estilo de vida, con la edad, con el ambiente donde vivimos. Para hacer ese tipo de determinaciones, ahora sí hablaríamos ya de agentes genotóxicos
como decíamos, que pueden ser de origen natural, nuevos químicamente, y desechos industriales o domésticos. Y todos estos comentábamos que tienen la posibilidad de cambiar el material hereditario. Y esto se estudia a través de estas ramas, ¿no? A través de la genómica, a través de los biomarcadores de exposición, de daño y susceptibilidad. Y aquí me quiero detener un momentito para entender qué es un biomarcador. Un biomarcador es una herramienta que utilizamos en toxicología para entender que algo no está bien. Y esto es muy fácil de entender, por ejemplo, ahorita que estamos en esta pandemia, todos nos estamos cuidando y obviamente algo a lo que ahorita estamos muy sensibles es a no tener temperatura, porque sabemos que la temperatura es un indicador de que algo no está bien, ¿sí? Entonces la temperatura es un biomarcador, es uno de los biomarcadores más frecuentes que utilizamos en medicina, porque cuando una persona tiene una temperatura superior a la que debería de tener, a la estándar, es porque tiene algún proceso infeccioso. Y entonces hay que saber qué es lo que tiene, pero lo primero que tenemos que hacer es bajarle la temperatura. Entonces, así es como funciona un biomarcador. Nos alerta de un posible daño que se está presentando en los organismos. ¿Okay? Generalmente yo trabajo con biomarcadores y ya en particular en la toxicología genética, que es aquella que estudia el daño en el material hereditario que ejercen los tóxicos. Y decíamos, esto es importante porque todas las células tienen material hereditario. Este material hereditario o el DNA, que es como normalmente se le llama, también una molécula temporal que es el RNA, que es simplemente el copiado de la información que está en el DNA, y después este material temporal que es el RNA sirve para que sea transformado en proteínas. Proteínas como las que forman las uñas, forman el hueso, forman el color de nuestro cuerpo, etc. Y obviamente en las células, esto va a ocurrir en todas las células, sean somáticas que son las que forman parte de nuestro cuerpo. Todo nuestro cuerpo está hecho de células somáticas, pero también vamos a tener células sexuales. En nuestro aparato reproductor tenemos guardadas las células sexuales con las cuales se van a producir los organismos de la siguiente generación, que serían el óvulo en el caso de las mujeres y los espermatozoides en el caso de los hombres. Pero también fíjense, los mutágenos o los contaminantes pueden afectar a células que llamamos indiferenciadas porque implica que están en proceso de especializarse, como en las células de los embriones, de los fetos que se están en desarrollo durante la gestación en las mujeres embarazadas. Y aquí entonces, bueno, aquí eso es un modelo de DNA como se ve, pero aquí lo importante es entender que cada uno de nosotros tenemos dos copias de nuestra información genética. Una copia nos la da nuestra madre y la otra nuestro padre. Esta información que nos hace específicos a cada persona, fíjense, comparada con todo el material hereditario que tenemos, es bien poquito. Si esta franja azul es lo que nos hace diferentes entre nosotros, y todo lo que está en este color como fuchsia moradito, lo compartimos y es igual. Toda esta información sirve para mantenernos funcionando, y esta información pequeñita es la que nos dice si vamos a tener piel clara, cabello rizado, cabello lacio, estatura baja, estatura alta, etc. Es lo que nos hace diferentes. Ok, ¿cuál es el efecto que se puede generar en las células sexuales? Aquí tenemos cambios, por ejemplo, un efecto de célula sexual que no está provocada por contaminantes, pero lo pongo para representarlo, sería el albinismo. El albinismo, que es una afección en la cual no se desarrolla pigmento. Este niño es hijo de este señor, como ven, son completamente diferentes. Él es negro, este es blanco, aunque sus rasgos son de la raza negra. Y esto es importante porque todo el cuerpo de este niño tiene la misma afección genética, que sería, no puede producir pigmento. Ahora, ¿qué pasa si vemos el efecto en células somáticas? Por ejemplo, en células somáticas, aquí estamos viendo este hombre que tiene un mechón en la frente, que no tiene color en su cabello, que es lo mismo que estamos viendo aquí con esta nena. Esta nena tiene un tumor cancerígeno en este ojo,
Y desde el punto de vista genético, la presencia de este tumor en este ojo o de tumores en ratas, como estamos viendo aquí, es igual que este mechón en el cabello. Este caso y este caso tiene que ver con cambio en la información genética de las células, que es lo primero que se requiere para generar una lesión que puede llegar a ser maligna, como sería un proceso canceroso. Ahora, el tercer tipo de efecto, que es en el que yo me refería, es células que están en un proceso de diferenciación, por ejemplo, durante la formación de un organismo. Y aquí podemos ver dos ejemplos. Una rana que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 patas, y vean que estas patas que tienen aquí en exceso, pues también tiene sus deditos y todo funciona muy bien y todos sienten perfectamente. O este que está aquí, en el cual esta rana tiene 1, 2, 3, 4 y 2 patas más, patas larvarias se les llama porque no llegaron a embarnecer, no llegaron a madurar, porque ya se acaba el tiempo de desarrollo, pero este organismo tiene el desarrollo de 2 patas extras. Bueno, esto que estamos viendo aquí también pasa en humanos, y pasa por la presencia de sustancias que pueden tener la capacidad de modificar el material hereditario. Ahora, de manera breve, vamos a hablar de algunos tipos de efectos que son importantes y que están muy relacionados con lo que pasa en la naturaleza. Hablaríamos primero de unas moléculas muy pequeñitas y planas que se intercalan en la estructura del material hereditario, del DNA. A estos agentes se les llama agentes intercalantes y son así planitos, ¿no? Ahí este es el material hereditario y aquí está representado que se ha metido una de estas moléculas. Y para entender qué es lo que hace en el material hereditario, podemos tomar esta escalera y ver aquí que las plantas que hemos puesto en los peldaños están estorbando el funcionamiento que quisiéramos hacer de esta escalera. De tal manera que la presencia de estas sustancias o de estas plantas no nos dejan utilizar correctamente la escalera. Entonces, ya sea que lo veamos como escalera, como material hereditario, va a ser lo mismo, porque si el material hereditario se quiere plegar, se quiere guardar, la presencia de estas sustancias van a interferir. Es como cuando tenemos una astilla entre el dedo y la uña. A todos nos ha pasado. Sí, ¿verdad? Bueno. Dolor. Pero fíjense que además los agentes intercalantes tienen desafortunadamente una actividad terrible porque van a interferir con el desarrollo. Aquí esta imagen es una imagen histórica que representa avionetas de los Estados Unidos que están fumigando a ¿cómo se llama esto? A Vietnam, durante la guerra del Vietnam, Estados Unidos, porque lo que ellos querían era quitar las hojas de los árboles para poder ver a la guerrilla que estaba escondida aquí. Y entonces la sustancia que riegan provoca rompimientos, provoca que se sequen las hojas y entonces podrían encontrar a la guerrilla escondida. Pero estas sustancias también provocan alteraciones severas en los productos de estos hombres que sobrevivieron cuando ellos finalmente tienen hijos. Lo interesante de esto es que cuando los gringos irrigaron esto, pues abajo había tanto guerrilla vietnamita como soldados americanos. Y en los soldados americanos también tuvieron hijos con malformaciones. Otra manera es lo que llamamos complejos de aductos DNA, que son grandes moléculas que se pegan al DNA y lo rompen. Como pueden ser aquí ya más macetas más grandes que por el peso vayan a provocar un rompimiento. Es otra manera en la cual el DNA se puede romper. O también podemos tener que se rompa un peldaño porque recibió un golpe en la escalera, en los ejes de la escalera. Esto lo hacen las radiaciones. Las radiaciones lo que hacen es golpear al DNA y provocar rompimientos. ¿Por qué les platico esto de los rompimientos? Que se rompan ya sea por aquí o en la parte expuesta. Porque cada vez que el material hereditario se rompe, se incrementa la posibilidad de que al repararse este material, si es que se llega a reparar, ocurran errores durante esa reparación y sea el principio de un proceso carcinogénico. Por eso es tan importante. Si algo tenemos que cuidarnos es evitar aquellas sustancias que nos rompen el material hereditario. Está relacionado que obviamente estos cambios en el material hereditario se asocian con el cáncer, pero también con la presencia de malformaciones en los individuos en la nueva formación
o inclusive en la letalidad en la producción de las siguientes generaciones, ¿no? Me voy a brincar esto para platicarles algo más rápido. Esta imagen que decía, en todos los organismos pueden ocurrir estas alteraciones, en cualquiera de ellos, tanto humanos como otros. Recordemos que los humanos somos un animal más y por lo tanto compartimos una organización genética similar. Y obviamente lo que hacemos los genetistas es estudiar a través de modelos cómo cambia esto, para poder entender qué sustancias del ambiente pueden ser peligrosos. Bueno, quisiera saber si todavía les puedo platicar esto, si estamos en tiempo. Sí, adelante. Ok. Sí. Entonces les platico rápidamente. Yo trabajo con mosquitas. Esta es la mosquita que está en las casas, que vuela por sus platanitos. Yo trabajo con esta mosquita, que es muy utilizada en investigación, y esta mosquita me ayuda a entender si algo es peligroso o no, con la idea de que, acuérdense, desde el punto de vista genético, dado que todos los organismos tenemos el material hereditario hecho por DNA y compartimos la misma estructura, si una sustancia puede dañar al DNA de una mosca o de un perro o de un gato, pues también va a poder dañar el DNA de un humano. Entonces, aquí les quiero platicar muy rápidamente un caso que supongo yo que a ustedes les interesa, que es el del glifosato. El glifosato es un herbicida que se utiliza mucho en jardinería. Es el herbicida más usado en México. Aquí se vende con el nombre de faena. Y el glifosato y los transgénicos también están muy relacionados, porque las plantas transgénicas se han modificado precisamente para que no les haga nada la presencia del glifosato. ¿Qué es lo que hace el glifosato? El glifosato le pega o daña específicamente un punto, una enzima de las plantas. Esa enzima no la tenemos los animales. Por lo tanto, los que producen glifosato dicen que es un compuesto que no hace daño porque no daña a los animales ni al ser humano, porque la enzima a la que bloquea, o el sitio blanco, solamente la tienen las plantas. Sin embargo, pues hay algunas sospechas de que esto sea cierto. Entonces, ese es el glifosato. Decíamos en México, más que como Roundup, se encuentra como faena o como Aquamaster. Se utiliza para controlar el lirio acuático y la conservación de parques y jardines. Y lo que va a hacer aquí es que en este cuadrito, aquí, va a interferir este punto de la formación de sustancias en la planta, ¿no? Y esta es la enzima que nosotros no tenemos. Por lo tanto, dice el productor, a nosotros no nos hace daño. Y entonces lo que nosotros quisimos fue averiguar si el glifosato pudiera afectar a enzimas o rutas enzimáticas parecidas, no iguales, porque obviamente efectivamente no tenemos esa enzima, pero sucede que tenemos unas enzimas que se le parecen, y entonces queríamos saber si la presencia de glifosato pudiera afectar estas enzimas. Y para eso pues trabajamos con la mosquita para medir aspectos en la toxicidad, a través de saber cuántos vivían, si había la misma proporción de hembras que de machos. Después exploramos el efecto sobre la reproducción, para saber si las mosquitas expuestas eran fértiles o no, y cuántos hijos se recuperaban por cada macho tratado. Y por otro lado medimos una cosa que se llama genotoxicidad, que es la inducción de cambios en las células somáticas de la mosquita. Es una metodología que nos sirve para entender cuándo ha ocurrido un cambio en las células del cuerpo, que decíamos es muy importante porque estos cambios se asocian con cáncer. Entonces, aunque es una mosca, no la vean tan lejana desde el punto de vista de organización del DNA, sirve para entender cuándo una sustancia tiene potencial carcinogénico. Entonces, bueno, ¿qué hacemos nosotros? Trabajamos con la mosquita, pero cuando es una larva que apenas está creciendo, las ponemos por la alimentación al compuesto, dejamos que se haga adulto, y cuando se hace adulto lo cruzamos para recuperar a sus hijos. ¿Bien? Y después también le revisamos las alitas, porque en las alitas podemos utilizar biomarcadores como el de la temperatura, nada más que aquí los biomarcadores tienen que ver con la forma de los pelitos de las alas de las moscas. Todas las moscas en sus alas tienen pelitos, que son estos. Y aquí, como ven, algunos pelitos parecen maguellitos, ¿no? O parecen plastas. Estos son pelos mutantes y son un biomarcador que funciona como funciona el termómetro, como funciona la temperatura. Si vemos que el número de pelitos mutantes se incrementa aquí, estaríamos hablando de que cuando se estaban formando estas células ocurrió un
cambio en la información genética, por ejemplo aquí, ¿no? En lugar de ser gris se transformó en verde, y cuando esta se dividió, pues hizo hijas células verdes, y así sucesivamente para hacer esto que llamamos una mancha mutante. Estas manchas mutantes indican el potencial carcinogénico de una sustancia. Entonces, con esto en mente, pues les quiero presentar qué fue lo que encontramos. Aquí primero les voy a hablar de la sobrevivencia. Este sería el primer valor, corresponde a mosquitas que vivieron sin la presencia del compuesto. Y aquí voy a decir que tienen una sobrevivencia de 1 para poder tomar una referencia. Entonces, 100% de mis moscas, o 1, recupero cuando no tienen la sustancia. Y hacia acá, hacia la derecha, aumenta la concentración. 10.700 partes por millón es la concentración de uso que recomienda el fabricante para este compuesto para el tratamiento del lirio acuático. Y entonces de aquí, por ejemplo, a unas mosquitas las expuse a esta concentración, a otras las expuse a la mitad de esta concentración. Me voy a regresar rapidísimo a este esquema, porque eso es bien importante entenderlo. Por ejemplo, preparo la solución más concentrada y después la diluyo para hacer la que sigue, y esta la diluyo para hacer la que sigue, y así sucesivamente, de tal manera que, como siempre estoy diluyendo, yo sé que las concentraciones que voy a recuperar hacia abajo siempre van a ser concentraciones menores, ¿sí? Y como podemos ver aquí, pues prácticamente no hay toxicidad sino hasta que llegamos a este punto. 2675 en adelante ya empezamos a perder organismos. Ok, esto es cuántos organismos recuperamos en las series que tienen glifosato con respecto al testigo. Ahora vamos a ver, estas moscas que recuperan pueden tener hijos. Ahora lo voy a representar con la barra azul, y como podemos ver aquí, ya aquí empezamos a tener un problemilla, pero vean qué interesante, recuperé pocas moscas, pero estas moscas eran bastante fértiles. Tengo pocas moscas, menos moscas, pero muy fértiles. Y esto es interesante porque una de las cosas que acuérdense que dice el productor, que en este caso era Monsanto, es que el glifosato no afecta a los organismos, al contrario, se ven muchos organismos. Claro, sí se van a ver muchos por este fenómeno que estamos encontrando aquí. Ahora vamos a ver cuántos hijos tuvieron. El número de hijos que recuperamos por macho, veanlo, es la barra azul más clara. Aquí vamos, y vean qué pasa a partir de 669 partes por millón. Voy a recuperar que estas moscas que recupero son fértiles, pero son prolíficas. Me van a dar muchos hijos. Lo cual, si yo veo en el ambiente, yo nunca le podría decir a Monsanto que su compuesto está matando a los animales, porque al contrario, voy a tener explosiones de animalitos o de plantas, inclusive de algunas plantas no deseadas. Y luego, la última cosa que les medí es si tenían mutaciones o no. En la barra roja, vean, aquí hay algunas que tienen concentraciones bajas, pero lo más importante está acá. A partir de aquí tengo un efecto ya real de lo que sería el potencial de inducción del glifosato. Y esto lo manda en las concentraciones más altas, 2.675 partes por millón para arriba, ya es muchísimo. Y obviamente Monsanto me diría, esto ya no es peligroso, porque estás hablando prácticamente del compuesto casi puro, por lo tanto pues es obvio que mute, ¿no? Pero vean aquí estoy recuperando esta cantidad de organismos mutantes que tienen mutaciones, a pesar de que tengo una muy pequeña proporción de organismos mutantes. ¿Por qué no veo esto acá? Y la respuesta es porque acá los fui perdiendo cada vez. A los organismos más débiles estoy recuperando, a los organismos que de alguna manera lograron sobrevivir. Pero aquí ya es evidente que sí, el glifosato me está generando un cambio muy importante, porque primero, elimina a los organismos más débiles de la población. A los que deja, que son los que no son débiles, serían los resistentes, no les afecta la fertilidad de manera importante, pero además les hace sumamente fecundos. Y esto es bien importante porque, por ejemplo, es la base de la resistencia de los mosquitos a los insecticidas. Y aquí sería lo mismo, vamos a modificar el ambiente por eliminar organismos
para hacerlos más resistentes. Y tomen en cuenta una cosa, esto no se nos ve por ningún lado. Hoy día, con el problema del coronavirus, no sabemos quién es resistente o no. No tenemos hasta que nos da, o nos morimos o no nos morimos, ¿no? No vamos a hacer la prueba, por supuesto, pero si no, pero eso no se nota, nadie sabe si al exponernos, si nos llegáramos a contaminar, no sabemos si lo vamos a sobrevivir. ¿Por qué? Porque la resistencia no se nota, sino hasta que es retada por una condición, en ese caso el coronavirus, ¿no? Bueno, pues sucede que aquí las plantitas que estamos generando son plantitas y son mosquitas resistentes, y el generar resistencia a insecticidas, resistencia a medicamentos, está muy asociada con el glifosato. Bueno, ¿qué es lo que más adelante se encontró que hace el glifosato? Este es un artículo que lo que dice es que se han encontrado efectos por la administración del glifosato y del compuesto faena o Roundup en células de los humanos asociadas con la placenta. Pero estas células son muy importantes porque se asocian con una función, que es la función de una enzima que se llama aromatasa, que tiene que ver con la definición de los órganos sexuales. La aromatasa es muy importante porque tiene que ver con que los órganos sexuales y su funcionamiento se hagan correctamente. Todos tenemos aromatasa, todos. Y entonces la aromatasa tiene que funcionar para hacer que las hormonas masculinas se modifiquen para que se hagan femeninas, que es parte natural del proceso de desarrollo de un organismo, de un mamífero como nosotros. Y cuando esto se interfiere, cuando la aromatasa es interferida, pues obviamente eso no lo va a hacer bien, ¿sí? Entonces aquí ya empezaron a salir más artículos de que efectivamente la aromatasa, pues sucede que fue uno de los blancos que la administración del glifosato sí llegó a afectar. Entonces, pues, ¿qué pasa? Pues que Monsanto no tiene razón, es un compuesto que está hecho para plantas, pero que en determinado momento puede afectar a sustancias similares que están presentes en los animales, y recordemos que nosotros somos un animal más. Y obviamente el que haya interferencia con la formación de los órganos sexuales, por un lado, o con su funcionamiento, va a poder tener consecuencias a nivel de la fertilidad. Fertilidad por un lado y fecundidad por el otro lado, ¿sí? Entonces, eso es lo que les quería platicar por esta ocasión. Espero que les haya interesado, y si tienen alguna pregunta y tenemos tiempo, con muchísimo gusto. Sí, perfecto. Pues es un tema muy interesante. Y sí hay preguntas de parte de las personas que nos están viendo. Queremos agradecer a todos los que están siguiendo esta transmisión en vivo. Y bueno, pues hay algunas preguntas de los usuarios. Vamos a ir viendo. Si quieres te voy diciendo de una por una. Y ya de ahí, no sé si las quieras ir respondiendo una por una o todas al final. Pues si quieres dime. Una por una, si quieres es más sencillo. Sí. Vale. Por acá nos dicen... Dame un segundito que se me fueron. Está bien. Nos dice Omar, nos pregunta, para el caso de Chernóbil, ¿qué consecuencias ha dejado el día de hoy o qué mutaciones se han observado para la flora y fauna en el material genético? En Chernóbil. Ajá. Sí. Mira, es una pregunta muy interesante porque es algo que, digamos, se ha roto el paradigma de lo que significan las radiaciones. Esto es muy importante porque obviamente todo el mundo sabe que las radiaciones son peligrosas, ¿no? Si no, no nos tendríamos que cuidar de estarnos tomando rayos X a cada rato. Van a provocar cambios en el material genético y son de los efectos más directos, más fuertes. Y obviamente cuando Chernóbil se presenta, pues la gran incógnita es hasta dónde va a ser el alcance de estas radiaciones. De acuerdo con lo que se sabía a partir de la Segunda Guerra Mundial, de Hiroshima y Nagasaki, una de las cosas que se esperaba es que en Chernóbil pasara algo similar. Primero, que la población decayera, prácticamente que no hubiera fertilidad, y más adelante que los organismos que se lleguen a presentar estén altamente alterados, malformados y demás.
Y curiosamente, ahora que se han acercado cada vez más a Chernóbil, lo que han encontrado es que la fauna y la flora que se encuentran en esos sitios, es decir, los animales y las plantas, se ven maravillosos, y se ven muy bonitos, están muy fuertes, están bellos, 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 y entonces lo que decían es, a lo mejor las radiaciones no son tan malas, ¿no? Porque, pues, ¿cómo es posible que estén tan bonitos y estén tan bellos? Bueno, voy a, aprovechando que está todavía están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, todavía. Pues me voy a regresar. Y fíjense que lo que están viendo en Chernóbil sería esta parte, justamente esto. ¿Qué fue lo que hizo Chernóbil? Chernóbil mató a una gran cantidad de organismos. Los mató. Pero no a todos, dejó algunos por ahí. ¿Sí? Algunos o que no estaban tan cerca, o que simplemente tenían genéticamente una combinación que les permitió sobrellevar la radiación, etcétera. Y sobre todo lo más importante, que no les hizo estériles. Una de las cosas que hace la radiación es producir esterilidad. Pero en ese caso no los hizo estériles, algunos cuantos, y estos se reprodujeron. Obviamente estamos viendo el resultado de hoy día, pero no vimos cómo fue el proceso. Estamos hablando ya de 30 y tantos años, casi 40 años de Chernóbil. Entonces, en esos 40 años, ¿cuántos organismos nacieron malformados? Primero, ¿cuántos perdieron fertilidad? ¿Cuántos tenían malformaciones? ¿Cuántos quedaron vivos? ¿Sí? Si estamos hablando de animales de vida libre, como son los que están en Chernóbil, pues obviamente lo que estamos viendo ahorita es el resultado, sería como esta parte. Los que sobreviven a este proceso de selección. Ahora, aquí cuidado, porque no vamos a decir, pues no les hizo nada, porque están bien bonitos. No, la cuestión es, estos que estamos viendo, que están muy bien hechos, ¿qué parte representan del total de organismos que había y que ha nacido desde que ocurrió Chernóbil? Y esto no es algo que se vea obvio, pero obviamente cuando aquí estamos perdiendo, simplemente comparen esta barra que es la más chiquita y que nos da más hijos en la siguiente generación, muchos más hijos que lo que obtenemos de las mosquitas, en este caso de mosquitas no tratadas. Lo que estamos haciendo es, estos hijos que estoy recuperando son hijos resistentes. Estos y estos se ven igual, pero no son iguales. Y entonces lo que hizo Chernóbil, igual que lo que hacen los grandes accidentes en el ambiente, es modificar la variabilidad genética de los organismos, porque obviamente toda la variabilidad que aquí se perdió, estos organismos tienen solamente una parte que les hace ser resistentes. Pero ser resistentes a este factor de selección. Pero ¿qué pasa si lo expongo a un factor diferente? ¿Van a ser resistentes también? Lo más probable es que no. Y si están perdiendo variabilidad genética, pues obviamente van a ser más susceptibles a ser eliminados por una nueva amenaza que se pueda presentar en el ambiente. ¿Sí? Entonces, por eso Chernóbil hoy día es tan interesante, porque la interpretación que se está haciendo es una interpretación en parte un poco ingenua, al momento de pensar que no les hizo nada. Sí les hizo, pero obviamente para eso hace falta que se documente la variabilidad que existe a nivel molecular, y entonces se darían cuenta de que efectivamente hubo un cambio drástico en la composición del flujo de genes de esta población. Ya, ok. Y al respecto, claro, la siguiente pregunta que hacía era este tema que ya decías de la explosión en Hiroshima y Nagasaki. ¿Qué consecuencias en el DNA se ha observado hasta el día de hoy? Hiroshima y Nagasaki, pues sí, es lo mismo, porque Nagasaki, porque generalmente nosotros esperamos ver cosas monstruosas, ¿no? Y bueno, sí hay algunas imágenes, bueno, como esas imágenes que pasé de los niños que están, de los fetos que estaban en los frascos, que son unas imágenes terribles. Obviamente hay ese tipo de alteraciones, muchas, durante mucho tiempo. El efecto en una población que es lo mismo que ocurre en Chernóbil, primero es de una esterilidad durante mucho tiempo, después se va recuperando la fertilidad en las poblaciones, pero los primeros productos que van apareciendo después de grandes catástrofes generalmente no llegan a término, son abortados, va a haber muchos abortos, y después vamos a tener niños o productos
que no completen el desarrollo, que mueran a los 4, 5, 6 meses del embarazo, o sea, muertes tardías, y que algunos que van a empezar a vivir, ya cuando estos empiezan a vivir es porque ya el impacto de la radiación que estamos recuperando es de mucho menos radiación, porque todos los demás ya se murieron. Pasa lo mismo que muestra esta gráfica. ¿Sí? Entonces ahí tenemos lo mismo. Otro ejemplo que tenemos es Fukushima. Fukushima también es una contaminación por radiación. Ahora, tomen en cuenta una cosa, aquí estoy hablando yo de mosquitas, y estoy hablando de generaciones de los papás hacia los hijos, etcétera. Pero para que nosotros podamos ver estos cambios en humanos, tenemos que esperarnos al menos 20 años. ¿Por qué 20 años? Porque 20 años es el tiempo generacional, ¿sí? O sea, cada 20 años cambia la composición de la población. Y entonces, por ejemplo, lo que yo veo en mis moscas, yo puedo ver 3 generaciones en mis moscas tardan 10 días en pasar de una generación a la siguiente, estoy hablando casi de un mes y medio, pero en humanos, si cuento 20 años por cada generación, implicaría 60 años. Estamos hablando del 2020, ¿no? Si le quitamos los primeros 20, estamos en el 2000, otros 20 estamos en el 80, ¿no? El 80, y otros 20 estamos en el 60. Entonces, fíjense cómo apenas estaríamos resintiendo todavía los efectos transgeneracionales de lo que fue, por ejemplo, la explosión de Hiroshima y Nagasaki, Fukushima y, por supuesto, Chernobyl. Claro. De los problemas que tenemos nosotros como población humana hoy día no son solamente los que estamos recibiendo en este momento, son los que recibieron las generaciones que nos dieron origen, generaciones anteriores. Y obviamente sí hay, cada vez se comenta esto con mayor claridad, sí hay mecanismos por los cuales estas alteraciones puedan ser transferidas de una generación a la siguiente a través de modificaciones del material genético que se llaman epigenéticas, es decir, no directamente en la secuencia de las letras del material genético, pero sí en cómo se guarda este material genético, cómo se organiza. Sí. Muy bien. Bien, hay más preguntas. Nos dicen, los alimentos transgénicos, ¿qué regulación deben tener? Esta pregunta se hace porque dice, en los seres humanos, en especial en niños, se ha presentado un desarrollo biológico acelerado. Incluso en el área deportiva, los atletas han dado positivo a las pruebas de dopaje solo por el hecho de comer carne. También he leído sobre investigaciones y experimentos realizados a moscas para esterilizarlas. ¿Nos pueden comentar algo al respecto? Bueno, creo que esa era otra pregunta. Esta es otra pregunta, ok. Bueno, sí, esto es importante actualmente en la intención de fabricar alimento suficiente para los seres humanos, pues la idea de los transgénicos era esa, ¿no? Generar compuestos, generar plantas, generar animales que en menos tiempo nos den un mayor rendimiento. ¿Para qué? Pues para alimentar más a la población, mejor a la población, o para complementar la dieta de la población, porque hay ejemplos de poblaciones que están muy deficientes en algunas vitaminas, y entonces se han modificado, por ejemplo, variedades de arroz para que al consumirlos las poblaciones estén mejor alimentadas. Digamos, la intención ha sido buena. El problema de los transgénicos es más bien, está en 2 puntos principales. La cuestión es, en determinado momento, aquello que hace el producto transgénico puede generar proteínas. Cuando hablo de proteínas estoy hablando de el producto para el cual se hace, por ejemplo, los almidones, los azúcares que contienen, las vitaminas, las proteínas también, en algunos cultivos como la soya. O sea, este tipo de proteínas nos hace daño si lo consumimos. Desafortunadamente no hay resultados contundentes que muestren que consumir estas proteínas nos hace daño o no nos hace daño, ¿sí? No hay todavía un cuerpo de conocimiento suficiente que nos permita decir, miren, sí hace daño o no lo hace. Hay resultados positivos y negativos. Y esto no se ha podido aclarar a pesar de todos los estudios que se han realizado. Pero el aspecto más importante aquí es un cultivo transgénico no puede existir a menos que se ocupe glifosato.
cómo funcionan los transgénicos. Les decía que los investigadores que produjeron esta sustancia lo que hicieron fue modificar un gen de unas plantas para que cuando el glifosato estuviera presente y va a romper esta enzima que les mostré, no la pueda romper, porque esta planta, las plantas transgénicas tienen modificada la secuencia, entonces no le hace nada. Esto implica entonces que si yo pongo a cultivar semillas de maíz transgénico, van a crecer junto con la semilla planta silvestre, lo que le llamamos mala hierba, que no son malas hierbas, son buenas hierbas, pero bueno, les llamamos genéricamente malas hierbas. Y entonces, para evitar que estas plantas, que son de crecimiento muy rápido, ahoguen a la semilla de maíz transgénico, pues lo que se hace es poner glifosato. ¿Cuál es la idea? Que el glifosato va a matar a todas aquellas plantas naturales, se las va a echar. Y entonces va a dejar el terreno para que la planta modificada, la planta transgénica, pueda crecer, ¿sí? Y así podemos tener una irrigación o más de una irrigación por ciclo de cultivo. De tal manera que entonces cada rato le matamos a la mala hierba y de esta manera la planta de maíz transgénica pues se desarrolla mejor, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Que primero, el glifosato no se pone solo, lo ponemos los humanos. El glifosato se queda adherido a la planta de maíz transgénico y nosotros vamos a consumir el maíz transgénico, el elotito que se produjo en esta planta, que claro que va a llevar residuos de glifosato del exterior porque estaba ahí, pero además la otra pregunta que habría que hacernos es ¿y en qué se ocupa después la milpa? O sea, la planta que sobra una vez que cosechamos el elote, ¿no? El elote. ¿Qué pasa con la planta? Que en muchos casos se ocupa como forraje. Sí, imagínense, vamos a alimentar a nuestro ganado con el residuo de la planta de maíz que tiene glifosato y después nos vamos a comer ese ganado. Y al comernos ese ganado, pues finalmente, de una manera o de otra, estamos recibiendo el glifosato, porque hay moléculas que no se desactivan rápidamente y pueden persistir en determinado momento. Ahora, esto que está ocurriendo con los transgénicos también ocurre de manera similar con otro tipo de producción. Por ejemplo, en el caso de ganado, en el caso de aves, se ocupa con relativa frecuencia sustancias que aceleran el desarrollo de estos animales, porque obviamente si yo puedo sacar un pollo al mercado por ejemplo, para rostizar, ¿no? Lo puedo sacar en mes y medio, es mucho más caro que si lo puedo sacar en un mes o en 3 semanas. Es más, la carne es más suavecita. Y entonces, ¿qué hago? Pues voy a tratar de que crezca lo más rápido posible para sacarlo al mercado. Y muchas veces esta forma de acelerar el crecimiento implica el uso de sustancias que van a hacer que gane músculo. Como esta sustancia que se me acaba de ir el nombre, que bueno, es la que se determina en el dopaje precisamente. Perdón, sí. Se me acaba de ir el nombre, pero bueno, esta sustancia, clenbuterol. El clenbuterol que está presente en la carne de algunos productos que si lo consumen los atletas que están bajo régimen de no dopaje, pues obviamente van a salir súper dopados porque se comieron un buen bistec, así de fácil, aunque ellos no esta sustancia. Obviamente el clenbuterol, que va a hacer ganar músculo, está vetado porque una persona que tenga más músculo podría tener una resistencia mayor a hacer ejercicio, si por eso está vetado. Entonces, claro que usar esas sustancias para acortar el tiempo de sacar al mercado los productos es lo que está generando contaminación por ese tipo de sustancias. Y hay muchas otras que es lo que están ahora englobadas en lo que se llaman disruptores hormonales. Los disruptores hormonales se asocian con muchas de estas estrategias para sacar producción rápida. Y que como su nombre lo indica, los disruptores hormonales también tienen efecto sobre la maduración o función de los órganos sexuales. Ya. Eso es complejo, es muy, muy complejo. Sí. Ok, hay más preguntas. Por acá nos dice, ¿los cambios que observan en la mosquita de la fruta son solo morfológicos o también realizan pruebas para observar el DNA? Nos pregunta Pablo Antonio. Algunos son morfológicos, ¿sí? Pero
Nosotros, bueno, yo trabajo con la mosquita en vivo, es decir, no la analizo a nivel molecular. Yo lo que sí hago es analizar las consecuencias que puede tener en sus hijos, en sus nietos, en sus bisnietos, etcétera. Puedo evaluar mutaciones como la que les enseñé, o bien otras mutaciones a través de marcadores, así como funciona lo de la temperatura. Hay marcadores que me indican, por ejemplo, si un cromosoma se le rompe una mosquita, yo me puedo dar cuenta porque en ese cromosoma tenía un gen que, por ejemplo, le ponía el ojo, que le modificaba el ojo redondo de mi mosca, un ojo solamente a una rayita, una barrita, y si de repente los hijos de esta mosca tienen los ojos redondos, pues lo que quiere decir es que se le rompió el cromosoma que tenía la secuencia del gen que modificaba la forma del ojo. Pero aquí lo importante es que yo todo lo hago con organismos vivos. Y esto es muy importante porque son como poblaciones humanas. O sea, los humanos nos exponemos en vivo y tenemos efectos en vivo. Las mosquitas que yo trabajo las expongo en vivo y veo sus efectos en vivo a través de las generaciones, de padres a hijos, a nietos, a bisnietos, etcétera, y a nivel de la población, población grandota, pues. Entonces es un estudio en el que, si bien no sé exactamente en qué gen o qué genes haya pegado el compuesto, sí puedo ver las consecuencias. Y esto es un modelo, esta forma de trabajar es un modelo más cercano a lo que pasa con los humanos. No importa tanto que sepamos exactamente a qué gen le pegó una sustancia, sino más bien qué consecuencias tiene para nuestra salud el que esta sustancia haya modificado nuestro DNA. Eso es más importante, entender hasta dónde me va a afectar. Ok, perfecto. Más preguntas. Nos dice Arturo Caballero, nos pregunta, ¿cuánto tiempo lleva definir científicamente los efectos dañinos a los humanos de los agroquímicos a efecto de establecer demandas a quien los venden? Que era un poco, creo que ya de lo que habías abordado. Sí, bueno, aquí lo difícil de esto es cómo documentar que el problema de salud que tiene el humano está asociado con el uso de agroquímicos, por ejemplo. Porque obviamente uno no puede ir a levantar una demanda y decir, oiga, es que yo usé tal cosa y tengo cáncer, ¿no? ¿Y cómo puedo demostrar que usé tal cosa? Eso no es tan fácil, ¿sí? O sea, ¿quién me vio que usé el agroquímico? ¿Cuántas veces lo usé? ¿Cómo lo usé correctamente como dice el proveedor o lo usé de otra manera? Etcétera. Esto es complejo por esa razón. Pero afortunadamente y no. En el caso, por ejemplo, de indígenas argentinos, de pueblos argentinos, donde por convenios solamente pueden utilizar un tipo de agroquímico, por ejemplo, ellos lograron así establecer demandas, por ejemplo, contra Monsanto, porque al estar obligados a usar solamente los productos de Monsanto, por contrato, pues sí pudieron hacer esta asociación de solamente uso sus productos y tengo este problema de salud. Y esto ya, afortunadamente, Monsanto perdió. Bueno, Monsanto y Ciba Geigy, que son los que ahora se hizo un nuevo consorcio, ya han perdido demandas porque efectivamente en estos casos sí se pudo documentar. Y ahora, ¿cómo hacerlo en las poblaciones abiertas que no tienen estas condiciones? Es realmente complejo, porque ahí básicamente lo que esperamos es, por un lado, el que se pruebe en animales que estas sustancias son peligrosas. ¿Por qué me refiero a animales? Porque obviamente no podemos trabajar con los humanos para ver si les hace daño o no, pero sí podemos trabajar con modelos animales que van desde la mosquita, y ya hay muchos modelos, mosca, rata, ratón, plantas, conejos, etcétera, de cualquier tipo. Y la lógica que se ocupa en esta área de estudio es la siguiente. Recuerden que todos tenemos el mismo material hereditario. Tiene diferentes contenidos, pero en cuanto a organización es lo mismo. Son escaleras. Todos tenemos escaleras. Y las escaleras de un humano y de un ratón son iguales. No se pueden distinguir. Porque lo que nos hace diferente es la secuencia de las letras, pero no la forma en la cual están organizadas. Entonces, si una sustancia provoca daño en los cromosomas de la mosca
y yo presento esto como un producto de mi investigación, pues todo el mundo me puede decir, sí, pero es una mosca, tiene 6 patas y tiene alas, yo no tengo ni 6 patas ni alas, ¿de acuerdo? Ok, pero si también otros colegas trabajan con ratón y pueden mostrar que en ratón también hay efectos, y otros que trabajan con rata prueban que en rata también hay efectos, y así vamos abarcando más modelos. Inclusive puedo trabajar con células humanas, ahí sí puedo hacer investigación. Células humanas las expongo a los compuestos y veo si le rompen los cromosomas o qué cosa hace, ¿no? Esto sí lo puedo hacer. Y entonces cuando juntamos todo este abanico de información, la lógica que se sigue es esta. Si nada más fuera una mosca, bueno, no una mosca, sino si nada más fuera en las moscas, así fueran miles de moscas, es un caso particular. Pero si también afecta rata, ratón, conejo, cuyos, etcétera, plantas de cebolla, plantas de habas, células humanas en cultivo, etcétera, este compuesto es peligroso. Y entonces se toman las medidas para regular su uso o para retirarlo del mercado si hay alguna alternativa menos peligrosa. ¿Sí? Pero sí, requiere muchos años de investigación, por eso es tan importante, y aunque los modelos que podamos usar los investigadores pueden ser tan diferentes como una mosca, créanme, no lo son tanto a nivel genético, y por eso es tan importante que se hagan estudios con modelos de animales para poder acercarnos a establecer cuál sería el riesgo de la exposición de los humanos a estas sustancias y poder establecer medidas de seguridad en su uso. Ya, claro. Bien, más comentarios. Nos dice Arturo, la manipulación genética de los organismos se justificaría en un paradigma de armonía con la naturaleza sin las presiones generadas por el desarrollismo. Yo creo que, bueno, personalmente, aquí yo creo que hay dos tipos de investigadores, uno los que están en favor de los transgénicos o la manipulación genética y otros que no. Y yo me cuento en el segundo grupo. Entonces, ahí tal vez mi opinión no es la más objetiva, pero yo creo que la investigación con modelos a nivel de laboratorio para entender cómo afectan diversos factores ambientales, cómo se desarrollan enfermedades, etcétera, justifica en ese sentido el uso de modelos y la manipulación de modelos para poder saber si estamos en la ruta correcta. Por decir algo, vamos a suponer una enfermedad que afecta una ruta, encontramos los genes que pueden estar involucrados y entonces hacemos un modelo para que este modelo podamos apagarle un gen o prendérselo a voluntad, ¿no? Y entonces, si está presente el factor y el organismo deja de funcionar bien, pero yo apago ese gen y veo que ya no tiene problema, entonces puedo establecer que esta sustancia está asociada con ese gen, ¿sí? Esto a nivel de información para clínica y demás tiene sentido. Modificar a los organismos para generar un organismo que sea más eficiente, más grande, más productor o lo que ustedes quieran, ahí ya me cuesta mucho trabajo porque hay que entender una cosa. Y yo creo que ahorita estamos en un momento muy sensible para entenderlo. No podemos, el humano no puede pensar que solamente movió un gen y por lo tanto que este gen que se mueve solamente va a tener un efecto puntual. Cuando una cosa se mueve en la naturaleza va a afectar muchos elementos que de alguna manera están relacionados con este gen, porque los genes no están aislados, los genes platican entre sí, los genes interaccionan entre sí. Ahorita estamos en una pandemia. Y en esta pandemia mucho se ha dicho acerca de si el coronavirus se hizo en un laboratorio, si no se hizo en un laboratorio, si fue natural, si fue por recombinación, si lo pasó el pangolín o lo que ustedes quieran. ¿No? Pues sí, o sea, hay cualquier versión factible. Y algo que es muy interesante es que muchas veces tenemos el surgimiento de estas pandemias o de estos brotes en sitios con mucho hacinamiento. Y yo les diría con mucha contaminación, porque en un sitio que tenga mucho hacinamiento no podemos evitar tener contaminación. Y recuérdense que la contaminación rompe cromosomas, ¿se acuerdan lo que les decía? La contaminación rompe cromosomas.
los organismos han desarrollado estrategias para reparar estos cromosomas. Y a veces la reparación sale peor que la enfermedad, porque a lo mejor al momento de reparar se pegan mal los cromosomas que estaban rotos y se genera una nueva versión. Cualquier cosa puede pasar, porque obviamente aquí el número de cambios que pueden ocurrir son infinitos, el número de errores que pueden ocurrir después también son considerables. Entonces, no sabemos a qué nos puede llevar el que se ha reparado algo de una manera equivocada, no tengo ni idea, hasta que lo vemos funcionando en el organismo o en la descendencia de los organismos. Y entonces aquí me refiero a la pandemia porque no entendemos de dónde salió. Pero este virus que está obviamente provocando este cuadro tan terrible actual, es un virus que genéticamente, aunque se oiga maravilla, está bien armado, es fabulosamente eficiente. Y digamos, es una belleza desde el punto de vista genético, desde el punto de vista de investigación, porque sé qué cosa tan más maquiavélica, o sea, de verdad, para todo tiene una forma de funcionar. Y su no, ¿cómo les diría? El que no se nos note que tenemos el compuesto, que tenemos al virus, facilita que este virus se disperse, ¿no? Entonces, son una serie de estrategias que han convergido con este virus que lo hacen terrorífico. Ahora, la cuestión es, ¿de dónde salió? ¿Y qué tanto va a afectar? Fíjense, un triste y mugroso virus que ni siquiera está vivo, está cambiando las poblaciones. Está cambiando nuestra forma de vivir, está cambiando la interacción entre los humanos y la de muchas otras cosas más, porque los animalitos están felices y nosotros, ¿no? Todo está pasando, hasta el Danubio se está limpiando y Venecia y todo lo que ustedes quieran, todo porque en algún momento, en algún lugar, ocurrió, por la razón que ustedes quieran, una forma genética que tiene una serie de bondades para ser eficiente. Entonces, es un pequeño cambio, pero un pequeño cambio que puede tener significados en muchos aspectos y significados dramáticos, bárbaros. Nunca, yo les digo a mis alumnos que somos privilegiados por estar viviendo un momento como este, que es terrorífico, sí, es preocupante, pero que desde el punto de vista biológico nos está permitiendo ver la evolución y la selección natural hoy día, ¿no? Y el efecto de la mutación y todo lo que siempre enseñamos lo estamos viendo en la práctica. Y ahora lo que quiero que quede claro es que hasta dónde un pequeño cambio en la información genética puede tener repercusiones en muchos aspectos. Y por eso digo, el humano sería ingenuo que pensara que puede modificar a los organismos y que al modificarlos no va a generar consecuencias con otros organismos que se relacionan con ellos. Si por ejemplo uno de los problemas que ha generado cuando hizo les comentaba del arroz que se ha modificado, arroz transgénico, y otros cultivos similares también que con la misma lógica se han modificado, provocaron la muerte de millones de abejas. La composición de los nuevos organismos no era compatible con las abejas y mató millones y millones de abejas. Cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando, este cultivo que ya estaba en Estados Unidos se retira del mercado. Bueno, en teoría eso dije, se retiró del mercado. Porque obviamente la calidad de lo que producía esta planta ya no era compatible con lo que las abejas iban a tomar de ellas, ¿no? Era tóxico para las abejas. Entonces por eso digamos mi corazoncito científico está más del lado de no modificar. Verdaderamente no sabemos. Y no es cierto que si nada más mueves un gen, pues nada más un gen es suficiente. Claro. Lo estamos viviendo y yo creo que esto debería de quedarnos claro. Claro. Sí. Bien, tenemos ahora un montón de preguntas más. Te las voy a ir diciendo. Voy a intentar tener después. Claro que sí. Okay. Y bueno, nos dice Marco Ramos, nos dice, pregunta, ¿qué pasa con la nueva exploración espacial? Por ejemplo, el tema de Marte, ¿qué tanto podría afectar la radiación? Y esto tiene que ver con otra pregunta que hay más adelante que nos dicen,
Por acá nos preguntaba, actualmente existe mucho temor por la nueva tecnología 5G de telefonía celular que afecta la salud del ser humano en varias partes del mundo. ¿Qué nos comentas al respecto? Supongo que por el tema de la radiación también y todo lo que se habla, y como todavía mucha investigación al respecto o información, ¿qué podrías comentar al respecto? Sí, bueno, de lo de Marte realmente muy poco, porque no tengo muchos más elementos para suponer que, digamos, si lo veo así de bote pronto, diría que poca, en el sentido de que las condiciones que puedan existir en Marte difícilmente se van a modificar como para que lleguen a la Tierra y modifiquen, pero digamos, pero estoy hablando en voz alta prácticamente. Con respecto a la 5G, aquí esto es interesante porque el uso de sistemas de comunicación desde que surgieron las primeras ha sido uno de los principales cuestionamientos acerca de qué tan peligrosos son para la salud. Y se han hecho muchos estudios, muchos estudios. Por ejemplo, un estudio clásico es qué pasa en las torres de luz que están en el campo, estas grandes torres de luz que van de población a población y que van llevando unos voltajes sumamente altos, no comparables con los que tenemos en la ciudad. En la ciudad tenemos un montón más porque somos muchos, pero en estos puntos que les hablo de zonas rurales donde están estas grandes torres, estamos manejando niveles de electricidad, pero también de campos magnéticos más importantes. Y entonces ahí, por ejemplo, una de las preguntas que se han hecho es si las poblaciones que están cercanas a estas grandes torres tienen más enfermedades crónico-degenerativas. Y han hecho estudios, por ejemplo, siguiendo la frecuencia de arteriosclerosis, ataques al corazón, cáncer, diabetes, etcétera, hipertensión. En algunos casos han encontrado que sí, que hay una mayor incidencia, pero tampoco ha sido súper contundente. Cuando salen todo lo que serían los teléfonos celulares y los hornos de microondas, la pregunta fue la misma. O sea, ¿hasta dónde el horno de microondas va a ser peligroso? Y entonces se hicieron muchos estudios, nosotros también entramos a hacer estas cosas, para mostrar si el hecho de que algo estuviera sometido al campo de los hornos de microondas, por ejemplo, podía ser peligroso o no, o el estar junto a un teléfono celular durante mucho tiempo. No hay, desafortunadamente no hay, yo sí pensé que se tenía que encontrar, no hay nada que diga que verdaderamente hay una consecuencia detectable. Y aquí esto es importante comentarlo porque yo trabajo dosis bajas, y dosis bajas son las dosis ambientales a las que estamos expuestas todos los días. Y en ese sentido, digamos, mi modelo funciona con dosis bajas y no logramos encontrar nada contundente. Claro, podemos decir que hay efecto cuando hacemos una exposición directa y brutal, ¿no? Puedo poner, por ejemplo, a las moscas y ponerle 2 imanes de litio que son brutales y a las moscas en medio, claro que voy a tener efecto. Pero, ¿hasta dónde eso tiene sentido? Porque la investigación hecha para garantizar un resultado, como sería meter a un tubo de moscas dentro de un mega imán, no tiene lógica porque nunca el humano va a estar expuesta a un campo similar, ¿sí? Entonces hacer investigación de cosas que no, solamente para sacar un resultado positivo, no va, o sea, no funciona. Y hacerlo tratando de evaluar en las condiciones ambientales, para mí tiene más lógica porque son a las concentraciones o a las dosis a las que estamos expuestos los humanos. Y si ahí no se encuentra respuesta, pues ni modo, no se encuentra respuesta. ¿Sí? No hay hasta ahorita, yo no sé con la 5G, porque ahí sí no me he metido. Esto está interesante, sí me interesaría saber cómo funciona y si es que hay alguna cosa detectable. Pero les digo, hasta ahorita, de todo lo anterior, las versiones anteriores de formas de comunicación, no hay nada claramente contundente. Ok, perfecto. Oye, ¿puedes, una pausa, dejar de compartir pantalla para que te veamos a ti? Uh-huh. Claro que sí. Mientras te leo otra pregunta, por acá nos dice Acrimonia Atl, ¿los problemas hormonales tendrán que ver con la alimentación modificada en estas últimas generaciones? Espérame,
¿Dónde estoy? Aquí Sí. estoy. Eso, aquí está. Ándale. Hacemos crecer. Pues no quiere crecer. No quiere, ya quiso, ¿No? ya no. Ahora sí. ¿Me ves? Me veo yo. No sé por qué. Yo no te veo. A ver. ¿Cómo está este rollo? No sé por qué me veo yo y no te veo a ti. No. Bueno, Bueno, ahorita le sigo picando a ver qué. sí, no te preocupes. A lo mejor si le pones en tu carita. Es que no me veo yo tampoco. Yo ya ¿no? me fui, sé a dónde me fui porque no me veo. ¿Qué? A ver, entrar a Spotify. ¿Qué es esto? Aquí hay algo, aquí, llamada inicial, invitar a más contactos. A ver, si me quiero ver. ¿Por qué no me veo? A ver, este es aquí, pero yo no me veo. A ver, aquí. Bueno, ahí que le pique. Ahí lo quité. Aquí. Está de compartir. No. Sí, ahí. Me quieren ver, pero Pero no, me veo yo. Ahí está ya. Ya está. Ya está, sí. ah, perfecto. Bueno, yo no veo, ya no te veo ni a ti, pero si ya se está viendo, está perfecto. Aquí. Bueno, yo no sé tampoco, pero... sí, ya estás perfecta. ¿Ya estoy? Bueno, no importa. Si ya me ves, estoy bien. Sí. Ok, y entonces seguimos. Te decía lo de los problemas hormonales que tienen que ver con la alimentación modificada en estas últimas generaciones. Sí, aquí tenemos los como asociada tanto a la forma de hacer un producto como a la textura del producto. Tenemos una gran cantidad de compuestos que tienen varios atributos. Tenemos lo que llamamos obesógenos. Los obesógenos son sustancias que se ocupan para modificar la calidad de los alimentos, ya sea darle color, textura, sabor, etcétera, y que tienen como consecuencia que tienden a provocar el aumento de peso de los individuos que los consumen. Entonces tenemos por un lado los obesógenos, pero también tenemos disruptores hormonales. Los disruptores hormonales se asocian con sustancias que se ocupan como edulcorantes, por ejemplo, por un lado, pero también como conservadores. O sea, no cualquiera, pero hay varios aspectos que se modifican de un producto para darle color, presentación, sabor, etcétera. Y muchas de estas sustancias artificiales tienen este efecto, que tienen una capacidad de interferir con las rutas hormonales. Por eso son tan importantes hoy día. Hoy día tenemos en México bueno, no nada más en México, en el mundo, hay un gran problema de fertilidad. Y por eso, cuando les platicaba yo lo del glifosato, es muy importante porque el primer efecto grave de una población es la fertilidad, la pérdida de fertilidad. México tiene un gran problema de fertilidad y a lo mejor nosotros diríamos, no, pues hay un montón de niños, ¿no? Es más, hay un montón de familias que tienen muchos niños, que tienen triates y cuádruples y gemelos y demás. Y sí, pero si nos fijamos bien, uno de los problemas es que muchas de estas familias no podían embarazarse. Tuvieron que recurrir a clínicas especializadas que hoy abundan en México y que son las que a través de inseminación artificial están produciendo estos partos múltiples. Entonces, el principal, digamos, nosotros vemos el problema de fertilidad porque hay muchos niños, porque esos niños fueron concebidos de manera artificial. La manera natural, muchas parejas hoy día no pueden concebir. Y entonces es muy importante porque esto hace 20 años, bueno, es más que les platico rapidísimamente, cuando fue el Mundial de Fútbol, creo que en 1986 o algo así, o no, México, no sé, pero bueno, en ese Mundial de Fútbol, Luis García, que hoy día es comentarista de Azteca, era fútbol, ¿sí? Para que lo ubiquen más o menos en tiempo. Y entonces, en México se hicieron unos comerciales, ¿no? Donde salía Pelé, el rey del fútbol, Pelé junto con Luis García, para hacer un mensaje a los hombres, digo, ellos como prototipo de la masculinidad, ¿no?
para hacer un mensaje a los hombres en los cuales les invitaban a acudir a su médico si tenían problemas de funcionamiento en su sexualidad o de fertilidad. Y entonces les decían que fueran al médico. Fíjense, ¿de cuántos años estamos hablando? Casi 40 años. Casi 40 años. Para que México, un país como México, haga una campaña porque está preocupado por la fertilidad de los mexicanos, que somos un país que tiene un montonal de hijos, es que la cosa no estaba trivial. Y estamos hablando de hace 40 años prácticamente. Esos problemas han seguido. ¿Cómo me atrevo yo a decir que han seguido si yo no trabajo con humanos? Pues simplemente hay que ver cuántos infomerciales hay de compañías que nos ofrecen bajarnos una estrellita del cielo o regresarnos el dinero. Y podemos ver cualquier periódico, cualquier revista, y vamos a encontrar clínicas de fertilidad al por mayor. ¿Por qué existen estas clínicas? Porque hay demanda. O sea, hay demanda, la gente no puede embarazarse. Y ahora es bien común que uno conozca personalmente a gente que no se pudo embarazar y tuvo que recibir tratamientos hormonales, o bien tuvo que recurrir a la inseminación artificial porque de plano no hay manera de que se embarace. Y esto está asociado con muchas cosas en el ambiente. En algún tiempo se asoció, por ejemplo, la esterilidad con la ingesta de un edulcorante que era aspartame. O sea, el aspartame está demostrado que afecta a la fertilidad decididamente. Aspartame genera un producto tóxico que es el formaldehído, y el formaldehído es tóxico para las células, pues, y en particular para las células nerviosas. Entonces, sí, claro que estamos rodeados de estas cosas, y claro que hoy día tenemos un gran problema con los disruptores hormonales y con las sustancias que alteran la funcionalidad sexual. ¿Sí? O sea, es terrible el problema que hay actualmente en el mundo, no nada más en México, en el mundo. Claro. Bien, otra pregunta, nos dice el Círculo de Tecyo Chinampero. ¿Qué efectos cancerígenos causa la exposición a talleres de fibra de vidrio, a los vapores, a la contaminación del agua, del lodo, etcétera? ¿Y cómo poder regular el uso inapropiado de su uso en un contexto chinampero? Nos piden. Ajá. Gracias. Aquí hablamos básicamente de la fibra de vidrio. Sí. Sí, bueno, la fibra de vidrio es un producto, pues, como el asbesto, tiene que tratarse con mucho cuidado, porque finalmente si podemos aspirarla sabemos que va a desarrollarse un problema de fibrosis a nivel de pulmones, y estas fibrosis pueden en determinado momento malignizarse. Y obviamente esto implica el uso de este tipo de sustancias, implica equipos de protección, que implicaría no usar las manos directamente, sino tratar de utilizar guantes, pero sobre todo usar mascarillas y lentes. Estas son de las cosas mínimas que se esperaría como un sistema de protección. No sé, porque lo desconozco, honestamente lo digo, cómo sea el uso que se le da en la chinampa, pues me gustaría conocerlo, pero no lo conozco. Pero sí, pues obviamente cualquier cosa que sea, la fibra de vidrio, igual que el asbesto, es una fibra no reactiva. No nos va a envenenar porque se disuelve en la sangre, no se disuelve, no reacciona. Pero este tipo inerte, cuando se llega a meter a los pulmones y viaja por los alvéolos más finos, al ser de tamaño particulado muy pequeñito, porque estamos hablando de micras, que es algo que no alcanzamos a ver con nuestros ojos, pero sí puede entrar a los pulmones. Al estar una sustancia extraña, de nuevo, acuérdense de la astilla en el dedo. No viviríamos contentos si tenemos una astilla entre el dedo y la uña. Bueno, las células del pulmón no viven contentas si tienen una cosa ahí que les está estorbando. Y obviamente van a reaccionar para defenderse, van a desencadenar un problema de hinchazón local, van a desencadenar que células especializadas acudan a este sitio para poder englobar, encapsular estas sustancias para que no nos hagan daño, y esto va haciendo una especie de cicatrices en el interior de los pulmones. A eso es a lo que le llamamos una fibrosis, el endurecimiento de las células de los pulmones. Y obviamente estas células ya no van a llevar a cabo su función de respiración y de intercambio gaseoso de manera adecuada, y a la larga se pueden malignizar porque obviamente el cuerpo sigue buscando quitarse eso que le está estorbando, y es una lucha que a la larga el mismo sistema inmune
nuestro sistema inmune, nuestro propio cuerpo, al tratar de defenderse, puede terminar por hacernos daño. Ya, vale. Bien, por acá Chero One nos dice extraordinaria la presentación de la doctora Patricia, nos mandan saludos. Luego por acá, Muchas más gracias. preguntas. Nos dice Rolando Flores, ¿no creen que el problema no es el uso de esos productos, sino las leyes que les permiten utilizarlo, sin antes comprobar si son dañinos? ¿No es la corrupción de las industrias agroquímicas y los legisladores que regulan su uso? Pues ya es un poco lo que comentabas, Sí. ¿no? O sea, Sí, definitivamente sí. okay. Amador Isabel nos dice, muchas gracias doctora por su excelente plática. Mi pregunta es, ¿las tasas de mutación generacional está relacionado con el proceso de replicación del DNA? Y si es similar entre especies, por ejemplo, en la mosca, en ratas, etcétera. Sí, podemos decir que hay como toda maquinaria, la maquinaria biológica también tiene una tasa de eficiencia y por lo tanto también tiene una tasa de error. Se considera que en general en cualquier generación vamos a tener un error por cada 10.000 eventos que ocurren. 10.000 veces que las células se reproduzcan, en una va a haber un error. ¿Sí? Entonces simplemente tomen en cuenta, pues, por ejemplo, cuántas células podemos tener nosotros. Tenemos un montonal de células y no nos vamos a dar cuenta ni de cuando se nos muere una célula ni de cuando muta una célula. Todos los días se nos mueren un montón de células y no nos damos cuenta. Y todos los días también mutan células y no nos damos cuenta. El problema no es que cambie, sino que nos toque la mala suerte de que esta célula que ha cambiado o que ha mutado esté asociada con una función que pueda tener consecuencias. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, mis células del brazo pueden ser, digamos, puedo recibir un veneno, se pueden mutar y demás, pero estas células que están en la superficie de mi brazo pronto van a morir porque ya pertenecen a la última capa. Entonces, si aquí ocurre una mutación, pues no importa porque ya se va a caer, ¿sí? Mis células se van a descamar, se van a perder. Y entonces no afecta. Me afecta cuando ocurre en capas mucho más profundas. Por ejemplo, en las capas que producen el tejido, ahí sí me preocuparía tener una mutación. O en la médula ósea, que va a ser la fábrica de todas nuestras células. Entonces, cuando uno se pone a tratar de ubicar hasta dónde una mutación pudiera tener consecuencias, a veces es como sacarse la lotería, ¿no? O sea, si digo, ¿cuánto se necesita para sacarse la lotería? Bien poquito, solamente un boleto. El problema es que uno no puede llegar a comprar el ganador. Si nos dejaran comprar el ganador ya lo haríamos, pero no es así. Tenemos que comprar un montón para ver si tenemos la suerte de que nos toque. Bueno, aquí ocurren cantidad de cambios en las células y ojalá que no tengamos una célula ganadora, ¿no? O sea, que sean mutaciones que estén en cualquier lado que carezcan de significado. La tasa general sí es 1 de cada 10.000 y más o menos se considera, digamos, se maneja en términos generales que es similar en cualquier organismo. Ahora, ya si queremos hacer una determinación más fina, sí hay tasas diferenciales entre humanos, entre moscas, entre camellos o lo que ustedes quieran, simplemente por la cantidad de DNA que tenemos. Ya. Perfecto. Nos dice Daniel Jorge, ¿considera usted que la aplicación correcta de los manuales UMA es suficiente para evitar problemas de enfermedades con agroquímicos? Sería lo ideal, sería lo deseable que se aplicaran tal cual, pero esta es solamente una parte. O sea, sí, obviamente uno de los problemas más importantes que tenemos en México y en la India y en Tailandia, es que el consumidor, en este caso el usuario de los agroquímicos, no lleva a cabo las medidas sanitarias necesarias para el manejo de las sustancias, con lo cual se expone de más, se expone sin necesidad de exponerse, porque no usa mascarilla, porque no usa el equipo adecuado. Pero esa es una parte. La otra parte es la toxicidad de los agroquímicos que se ocupan, y donde no necesariamente en todos los casos se justifica el uso de esos agroquímicos, considerando sobre todo el riesgo que implica su uso. O
sea, qué tanto beneficio voy a obtener y cuánto riesgo voy a correr. Hay intentos, que yo espero que sigan fructificando, de hacer una mejor producción, regresando a los métodos tradicionales para producir alimento, por ejemplo en el caso de plantas, ¿no? Porque algo que es importante, por más que los que están a favor de los transgénicos digan que nos ha venido a cambiar el universo, sí lo ha cambiado, pero no necesariamente porque nos haya resuelto el problema, porque finalmente después de tantos años de trabajar con los transgénicos seguimos teniendo hambre. Las poblaciones pobres siguen siendo pobres, siguen sin tener alimento, y entonces si los transgénicos se justificaba por poder tener una producción que ayudara a terminar el hambre mundial, no lo ha hecho. No lo ha hecho definitivamente, y en ese sentido sí se ha tratado, se están buscando alternativas en los diferentes pueblos por regresar a sus tradiciones, al cultivo tradicional sin agroquímicos, que en parte es está retomado como moda en todo lo orgánico, ¿no? Desde el punto de vista más comercial, pero donde la razón sí es importante, el tratar de regresar al evitar el uso de agroquímicos es una de las cosas que quisiéramos que se pudiera lograr eventualmente. Obviamente no se puede hacer de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque hemos usado agroquímicos durante mucho tiempo y obviamente hemos modificado las poblaciones. Recuerden eso. O sea, los organismos que han estado expuestos a los agroquímicos han sido seleccionados a lo largo del tiempo. Si ahorita de sopetón interrumpimos, pues obviamente vamos a tener un problema, porque seguramente algunas especies que compitan por espacio, por luz, por alimento, etcétera, pueden ser más eficientes que lo que nosotros quisiéramos. Pero la idea es sí tratar de regresar a un manejo más sustentable, menos sintético, y pues sobre todo mientras esto no se logre, pues hacer un uso correcto de los incentivos, esto definitivamente. Claro. Perfecto, pues bueno, por acá tenemos ya nada más comentarios. Gracias, nos dice Judith Morales, gracias al especialista que haya más de sus ponencias. Muchas gracias, Judith, por seguirnos. Acrimonia Atul nos dice gracias a la doctora Patricia por compartir sus conocimientos. Amazam nos dice felicitaciones a la doctora por la charla muy interesante. Y bueno, pues es básicamente todas las preguntas, y queremos agradecerte mucho pues por esta muy interesante plática. Creo que nos ha quedado al menos un poco más claro el tema de los contaminantes, de los mutágenos, de todas las cosas a las que estamos expuestos, y bueno, pues que hay estos avances científicos gracias a la labor que se realiza pues en el Banco de Moscas de la UNAM, que por cierto pueden seguirlo en Facebook así como Banco de Moscas UNAM. Y bueno, pues que el día de hoy la doctora Patricia Ramos nos comparte en esta muy interesante charla que se extendió bastante tiempo, pero que creo que valió la pena mucho. Entonces, muchísimas gracias por la conferencia, por la plática, y pues ahí estamos en contacto para futuras sesiones si es que nos quieres regalar una más en otra ocasión. Yo encantada, les agradezco la invitación y cuando gusten estoy en materia dispuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, amigos que nos siguen a través de Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco. Les agradecemos mucho el interés en esta charla, el habernos acompañado durante estas 2 horas, y pues muchas gracias y nos vemos mañana. Bye.